Bueno, como usted sabe, el gobierno del presidente López Obrador ha tenido una política muy fuerte, muy tenaz en contra de los organismos autónomos del Estado. Ha intervenido de manera muy importante en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Comisión de Regulación Energética, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En otras ha sido más respetuoso con la autonomía, como en el Banco de México. Pero lo importante para este año es si le van a meter o no mano, si van a tratar o no de capturar al Instituto Nacional Electoral. Héctor. Bueno, para mí no hay ninguna duda de que el presidente va a capturar el Instituto Nacional Electoral. Mi pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Si lo va a hacer, digamos, por la vía suave, entre comillas, de quedarse con los puestos a los que tiene acceso para nombrar, o si lo va a hacer en el marco de una reforma electoral que realmente acabe con lo que hasta ahora hemos conocido como Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. El camino suave que tiene el presidente en sus manos es, él va en abril a tener 4 lugares de consejeros en el INE que hay que nombrar y que los nombra la Cámara de Diputados. 4 de 11. Ya tiene 2 dentro del INE que son de él, o sea, van a votar con él, siempre o normalmente con él. Más 4, entonces tendría una mayoría simple, ejercida dentro del INE para todas las decisiones internas del instituto. Eso ya le daría el control político del INE. Y digo porque ese es el estilo de este presidente. Quiere efectivamente controlar eso. Y no se detiene en los procedimientos, como nos quedó claro, me parece, con el proceso de captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segunda opción que tiene el presidente. También en abril sale el secretario ejecutivo del INE, que es el que opera todas las cosas que tiene que hacer el instituto para organizar las elecciones. Sale el que está ahora y hay que nombrar otro. Ese otro es una propuesta del presidente consejero del INE, pero necesita el apoyo de 8 consejeros. El presidente puede bloquear con sus 6 consejeros el nombramiento de Lorenzo Córdoba y por tanto entrar a del nuevo secretario, sí, entrar a una discusión por ese puesto. El presidente ya tiene al contralor interno, al jefe del órgano interno, que lo nombró Morena en el 2019. Ese señor, en la Cámara de Diputados. Ese señor tiene en este momento al instituto bajo el supuesto, bajo la iniciativa de una investigación de si una votación que hicieron los consejeros respecto de los salarios que deben ganar en el INE frente a la ley de remuneraciones que estableció el presidente de la República, ¿fue correcta o fue incorrecta? Ahí los tiene, amenazados con una investigación administrativa que puede volverse penal. Entonces, para mí está muy claro que lo que el presidente quiere es quedarse por lo menos con eso. Mi duda es si además quiere hacer una reforma electoral que incluya, para lo que tiene que ver el INE, reducir el tiempo de del consejero presidente, establecer una rutina de 3 años como tiempo de estadía de los consejeros ahí, y todo eso hacerlo pasar por la Cámara de Diputados. Esa sería no solo una captura, sino una transformación de la institución en servicio de las intenciones del presidente. Agrego nada más a lo que dice Héctor para informar a la gente que se necesitan 2/3 partes de la Cámara de Diputados para nombrar a los nuevos consejeros, y esa mayoría calificada la tiene Morena junto con sus partidos que orbitan alrededor de Morena, sus partidos satélites. Entonces, sí tienen la mayoría para nombrar esos 4 consejeros. Mira, yo creo que lo importante aquí es el reflejo, en este caso del INE, de lo que Javier ha llamado con mucha elocuencia e ilustración, el mayoritismo.
Es decir, si López Obrador y la 4T y Morena y sus partidos aliados y los buenos de la sociedad son mayoritarios, sacaron 53%, sacaron 30 millones de votos, esa mayoría debe reflejarse en todas partes, en todos los ámbitos de la vida nacional. Por supuesto, en los ámbitos del Estado. Los ámbitos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y en los organismos autónomos. No hay ninguna razón para que haya un Consejo General del INE donde no haya una mayoría de Morena o de la 4T. ¿Por qué? Pues porque son mayoría en el país, entonces deben ser mayoría ahí también. Deben ser mayoría ahí, en la Suprema Corte, en la CRE, en todos los ámbitos de la vida nacional en cuanto al Estado se refiere. Sabemos, por muchas razones, que este principio también se aplica, por ejemplo, a los medios de comunicación. Es decir, debe haber una mayoría de comentaristas, conductores, opinadores, columnistas, etcétera, en los medios que sean un fiel reflejo de la mayoría social que hay en el país. Y han ido haciendo lo que han podido hacer para lograr eso en ese ámbito también. Y nos falta, pero vamos a acercarnos, y es muy lógico, lo vamos a ver, ya se anunció, el subsecretario Bucio de Educación, va a haber una revisión de los libros de texto de primaria, por lo menos 5 o 6 de los principales, y seguramente de lo que se trata, porque así lo dijo, es de que la visión mayoritista o de la mayoría de la sociedad, pues se refleje en esos libros. Lo mismo en las centrales obreras, centrales campesinas. Por supuesto. Quizás asociaciones empresariales. En su caso también, ¿por qué no? O sea, ese mayoritismo tendría que llegar no solamente al Estado, sino a la sociedad civil. Que no es absolutismo, es decir, yo creo que en eso Javier que lo dice mejor que ellos, pero es lo mismo y yo creo que tienen razón. No se trata de quitar a todos, se trata de que la mayoría sea mayoría y la minoría sea minoría, hasta que cambie esa correlación de fuerzas, que ojalá, según ellos, no cambie nunca. Ahora, pero no es la dictadura del proletariado, es el mayoritismo de la 4T. La tiranía de las mayorías. Pero eso sí tendría consecuencias importantes en esta institución llamada Instituto Nacional Electoral. Es que es el más importante. Como opera. Hasta Javier. Más que el banco. Voy a citar ¿Sí, tú crees? Bueno, los dos, ¿no? Voy a citar a un amigo de Jorge, chileno, Ominami, sobre el tema. Pero antes quisiera decir que a mí me queda clarísimo como mexicano, como ciudadano, que en su función básica, el IFE, ahora INE, ha hecho muy bien su trabajo, que es organizar elecciones bien. Eso es muy importante. Muy importante. Sí. Y me queda claro que ha logrado eso por su profesionalismo. La vocación, el profesionalismo de quien ha trabajado ahí y quien sigue trabajando ahí. Que quede eso clarísimo. Y que las elecciones las organizamos los ciudadanos. Sí, bueno, eso es parte de lo que ha hecho bien, es organizar elecciones de esa manera, ¿no? Claro, es un órgano ciudadano en ese sentido. Y tiene que ver con muchas otras cosas, la credencial, etcétera, etcétera. Dicho eso, hablo brevemente de lo que dijo Jorge y luego un matiz a lo que acabo de decir respecto al profesionalismo del INE. Ominami dice lo siguiente, en un ensayo escrito para Nexo sobre los errores cometidos por la izquierda chilena. Dice, un error de la izquierda chilena fue no aprovechar la energía democrática generada por el referéndum en contra del autoritarismo, lo que significó la continuidad de un marco constitucional autoritario, centralista y neoliberal. ¿Sí? Precisamente pareciera que Morena, el nuevo gobierno, no quiere cometer ese error en México y quiere aprovechar precisamente la energía democrática generada, en este caso no por el referéndum, sino por la elección de julio de 18, para precisamente asegurar que ese marco constitucional que ellos piensan autoritario, centralista y neoliberal, cambie, bueno, centralista claramente no tanto, no lo suficiente, en este caso en particular, pero yo estoy de acuerdo ahí, que ahí es un proyecto mayoritista. Respecto a la parte del INE, que yo creo que ha sido muy profesional, etcétera, de repente he sentido, y no ahorita, sino a lo largo de los años, la cita es la joya de la corona, ¿verdad? Que no puedes decir nada malo. No, hemos dicho muchas cosas. Claro, en esta mesa, claro. ¿te consta? Estoy hablando, sí, aunque de repente siento que pasó un poco Rodrik
Dani Rodrik, el economista turco, profesor de Harvard, se quejaba de eso respecto al libre comercio. Escribió un gran artículo donde decía, hubo un momento en que no se valía hablar en contra del libre comercio porque de inmediato te salían a criticar diciendo, es que si dices que está fallando aquí, etcétera, les estás dando munición a los proteccionistas. Y eso es peor. Entonces no se vale hablar mal del libre comercio. Creo que de repente, a lo largo de los años, tal vez el neto ha sido para bien, pero ha pasado un poco eso, ¿no? Y en este contexto ya de polarización, se vuelve casi imposible. Y pues eso sí es un problema para todos. Pero yo creo que sí puede hacer, a ver, las críticas las puede hacer a dos niveles, porque yo lo he hecho y lo hemos hecho todos en esta mesa. Hemos criticado decisiones terribles, absurdas del Instituto Nacional Electoral, a nivel de las decisiones micro, si quieres, de qué hace el instituto, pero a nivel macro, pero sí me siento orgulloso de que México tenga una institución como esa, porque pudo dejar atrás una de las peores lacras que tenía el sistema político mexicano, que era el fraude electoral. Y se hizo gracias al INE. Entonces, a nivel macro, desde luego que hay que ser muy cuidadosos con esa institución. Por eso empecé por ahí, sí, argumentando que precisamente su trabajo principal, que es organizar las elecciones, lo ha hecho de maravilla. Ahora, a lo mejor ellos piensan así, Héctor, los de Morena, pero del otro lado, y aquí sí me incluyo, los que pensamos que si le meten mano al INE, está en peligro la democracia liberal mexicana. ¿O no? Bueno, está en peligro la autonomía del INE, como vemos, que quedó totalmente fuera de la mesa la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Correcto. Totalmente fuera de la mesa. Entonces, tenemos derecho a pensar que este gobierno va a hacer algo parecido con el INE, si puede. Dos comentarios. El tema de las mayorías. Yo creo que las mayorías en la democracia deben ejercerse a plenitud, porque es la única manera de que gobierne un gobierno democrático. Sí. Ahora, la palabra mayoría incluye muchos adjetivos. Hay una mayoría simple, hay una mayoría absoluta y hay una mayoría constitucional. La mayoría que tiene Morena en la Cámara es muy distinta de la mayoría que le otorgaron los votantes. Los votantes le otorgaron a Morena en la Cámara de Diputados el 37% de los votos de la elección de 2018. De Cámara de Diputados. Hay una cláusula constitucional que dice que el partido mayoritario recibe automáticamente un 8% más. Hasta 8%. Hasta 8% de representación. De sobrerepresentación. Por tanto, le aplicas a Morena el 37 más el 8 y tienes 45. Pero ¿cuánto es lo que tiene Morena hoy? 2/3 partes. 62. Sí. 62%. ¿Por qué? Porque aprovechó, no digo que sea ilegal, pero aprovechó una regla secundaria y abusó de eso hasta llegar a una posición inconstitucional como mayoría, porque tiene el 62%. Más, tiene una sobrerepresentación. Más sus aliados. Del 37%. No, Morena. Por eso, pero súmale los aliados, bueno, que siempre votan con ellos. Eso, para tener una mayoría calificada, necesita, como tiene 62 ahorita, necesita 4 puntos más. Sí, los tiene. Si tuviera lo que le dieron los votantes, tendría que subir de 45 a 66. Es decir, hay una ventaja de una mayoría no ilegal, pero artificialmente construida y que no corresponde con el mandato del electorado, que es el que va a ejercer Morena para quedarse con el INE, para entregarle el INE al presidente. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema serio, institucional, real, de el abuso de la mayoría, la construcción de una mayoría inconstitucional mediante recursos legales que nadie previó y que ellos han manejado muy bien y que en este momento da en la Cámara de Diputados una mayoría prohibida por la Constitución porque Morena tiene una sobrerepresentación en la Cámara muy superior al 8%. Ahora, yo estoy a favor de, y lo he dicho siempre, de la sobrerepresentación. Ustedes tres, de hecho, en esta mesa de tener gobiernos fuertes. Sí. Pero eso no es lo que dice la Constitución. No, por eso. Pero la Constitución te da 8%.
Pero, Eso es lo que te digo. pero No es si la- vas a no tener es la una fórmula que a mí me sobrerepresentación. gusta más, me gusta que haya ¿Qué? mayoría, sí. Sí, A mí pero, también, a mí pero también. Sí, ¿hasta pero- qué punto? A mí Esa es no, la- de hecho. No, yo Pero sé, está pero bien. ¿hasta qué punto? Hasta el punto de apoderarse de los órganos autónomos del Estado como el INE. Bueno, O sea, pero- ese es el tipo de pero no es mayorías que solo queremos el tener. INE, No son solo el muchos INE. más. Y Mañana puede ser el Banco de México. No, la Suprema Corte. La Suprema Corte, sí. O sea, con haber tumbado a Medina Mora, ya tienen, ahorita, ya tienen 4 votos, que ya son el tercio bloqueante de los asuntos de constitucionalidad, Sí. para empezar. Y van a tener más. Si es necesario tumbar a otro, lo tumban de la misma manera. Si no es necesario, porque ya entendieron el mensaje, pues ya hay un poder judicial mayoritista. Pero por eso, ya Pues- estamos de acuerdo que ese es el estilo de este gobierno. Pues es- Jorge, pero a ver, te hago la pregunta. Si se quedan ahora con el INE, ¿cuál sería la consecuencia para la democracia liberal mexicana? Bueno, Jaworski siempre le encanta decir que el asunto más importante es la autoridad electoral. Que la prueba a la vez... Del añejo. La prueba del añejo y a la vez el asunto decisivo para que haya democracia y que la prueba de que sí existe es que la autoridad electoral sea independiente. Y que sea independiente quiere decir que todo el mundo la vea como independiente. Es decir, que la sociedad en su conjunto acepte las decisiones de la autoridad electoral, sea federativa, como en Estados Unidos, salvo el Federal Electoral Commission, sea como en los países europeos, donde tiende a ser más central. Bueno, Alemania es un poquito Pero ese, distinto. por ejemplo, en España es el Ministerio del Interior quien hace En Francia también, Por eso. pero hay un Consejo Constitucional o Supremo que sí resuelve los casos en litigio. Ok. Igual que en Pero Estados quien Unidos. organiza la elección es el La gobierno. organización. Bueno, es que Es en increíble. México juntamos esas dos cosas, aunque luego se creó el tribunal Sí. para que los litigios fueran ahí y no a la Suprema Corte. En muchos países van al equivalente de la Suprema Corte, depende de cada país. Sí. Lo que sí está claro es que si la sociedad en su conjunto no tiene la impresión que el órgano electoral es autónomo y es democrático, es fiel al resultado, pues es muy difícil que esto funcione. Algo por el estilo pasó en el 2006, donde alrededor de entre un tercio y el 40% de los mexicanos llegaron a pensar que el INE no era una institución autónoma, libre, democrática, que reflejaba fielmente el resultado según ellos. Y eso fue muy dañino, al grado que el Congreso tuvo que legislar Como ocurrió para en cambiarlo. como resultado de lo que ocurrió en 2003 y la manera en que se escogieron los... También, los- 2003 claro, y decirlo, luego 2006. que excluyeron al PRD. Me encanta la pregunta, el tema de la mayoría, y me recordó la primera pregunta ensayo que me dieron cuando estudié Ciencia Política en licenciatura, hace ya mucho. La pregunta era lo siguiente, la pregunta que me dieron para contestar en las vacaciones antes de entrar a la licenciatura era, ¿qué es lo que hace a una mayoría democrática? Yo, estando de vacaciones aquí en México, entré a la sala, me encontré un amigo, mi papá, y le pregunté qué es lo que hace a una mayoría democrática. Y me contestó en automático, este fue José Andrés Oteiza, le voy a dar crédito, me contestó en automático la manera en que trata a la minoría. Sí, claro. Respuesta liberal. Madisoniana, claro. Otra respuesta es la manera en que es constituida. Y ahorita tú estabas hablando de cómo se forma una mayoría a través de los votos. Otros podrían decir el solo hecho de serla, el tener el 50% más uno, la hace democrática o el ser más que los otros. En fin, hay muchas posibles respuestas a esa pregunta dentro de la teoría de la democracia, ¿no? Pero ¿por qué nos estamos saliendo al tema del INE? No, Javier? bueno, Digo, yo entiendo que es que a mí lo que me tiene preocupado es el INE. ¿No? O sea, Bueno, entiendo que, a ver, que es hay un tema parte de de- mayoría. A ver, pero espérenme, a ver, les voy a proponer algo. Volviendo al criterio de la manera como trata a la minoría, que me parece realmente una muy buena regla. La manera en que el presidente López Obrador se quedó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue, entre otras cosas, un grosero maltrato a la legalidad y a la minoría. Estoy de acuerdo. Y eso puede ocurrir ahora con el INE, Y al cuando sentido- había una tradición de al darle un sentido lugar a la común. minoría. En el, el INE. incluso el que sentido se común. merecía por sus votos. Es decir, para mí lo importante de lo que ha hecho funcionar al INE,
no es tanto que unos son simpatizantes de un partido y otros de otro, porque siempre supimos que Lujambio venía del PAN, Cebadúa venía del PRD, siempre lo supimos. Lo que hacía que funcionara bien es que el perfil de todas esas personas era el correcto, era gente capaz, buena, honorable, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso va más allá de quién los puso. Tiene que ver que pusieron a la persona correcta. Lo mismo aplica para la Suprema Corte. Como en el Banco de México pusieron a Jonathan Heath y a Gerardo Esquivel. Que cumplen. Que cumplen. Serán de ellos. Entonces la pregunta aquí, y ya nos tenemos que ir, es si van a poner a un Gerardo Esquivel, a un Jonathan Heath en el INE, o van a poner a una Rosario Piedra. Eso es lo que hay que, eso es lo que hay que ver. Esa es una pregunta importante. Yo creo que el presidente tiene muy buena gente con conocimiento, con larga experiencia electoral y que va a poner gente capaz. Entonces. Lo cual no quiere decir que va a ser gente independiente. Bueno, perdón, lo retomamos si quieren después tema, desde luego va a dar para mucho, porque sí quiero dedicarle unos pocos minutos, lo que nos queda, al impeachment de Donald Trump y hablar algo de las elecciones que están llevando a cabo ya la primera primaria, los caucus allá en Iowa. Regresamos en un momento más. ¿Tienes algo?